Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener varios programas sobre el tema Evidencias arqueológicas sobre el Pentateuco. Evidencias arqueológicas sobre el Pentateuco. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. Evidencias arqueológicas sobre el Pentateuco. En esta noche me acompaña el hermano y seminarista Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los oyentes. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, la palabra que no se equivoca. Y buscamos Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 44 al 47. Juan 5, del 44 al 47. Dice así la Escritura, hablando Cristo: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. En esta noche, hermanos que nos escuchan a lo largo y lo ancho de nuestro país, y los hermanos que nos escuchan en Latinoamérica por medio de esa magia del internet, queremos empezar unos programas sobre las evidencias arqueológicas de la antigüedad del Pentateuco, sobre el Pentateuco. Buscamos, mediante estos programas, fortalecer la fe de los creyentes, no solamente, ¿verdad?, en el Dios verdadero, sino también en la revelación bíblica, principalmente en los primeros 5 libros de la Biblia, los cuales han sido atacados por el liberalismo, negando no solamente la autoría mosaica, ¿verdad?, la autoría de Moisés en la mayoría de los primeros 5 libros de la Biblia, sino también negando las intervenciones milagrosas de Dios que están narradas en esos libros. Tenemos que entender que los liberales, enemigos de la Biblia, parten de unas premisas filosóficas, las cuales son las que forman el pensamiento de los teólogos liberales, que niegan la autoridad y la revelación bíblica. Prácticamente en el siglo XVIII es que surge la famosa filosofía deísta, el deísmo. Y los deístas, aunque creían en la existencia de una divinidad, insistían que esa divinidad había creado todo lo que existe y había establecido unas leyes para todo lo que existe, y básicamente se alejó de lo creado para que lo que fue creado, valga la redundancia, funcionara según esas leyes. Por lo tanto, Dios no intervenía en los asuntos del hombre porque hay unas leyes las cuales rigen esa creación. Algunas veces los deístas, principalmente los deístas alemanes y posteriormente los deístas ingleses, le daban un matiz espiritual a ese concepto del deísmo. Eran personas muy hábiles, ¿verdad? Y comunicaban que si Dios intervenía en los asuntos que él había creado, significaba
que él había cometido algún error, significaba que había una deficiencia en esa creación y que por lo tanto Dios tenía que intervenir, que el Dios que ellos creían no era un Dios que cometía ese tipo de errores. Entonces, en ese conversatorio, ¿verdad?, en ese principio filosófico, fundan todas sus ideas. Y usted dirá, pero ¿en qué forma eso afecta la Escritura y principalmente el Pentateuco? Bueno, el problema son los siguientes. Número uno, que hay 5 libros existentes que dicen, básicamente, lo dice Cristo en la tradición judeo-cristiana antiquísima y también declaraciones internas de esos 5 libros, que el principal autor en la mayoría de esa literatura es Moisés. Ese es el primer punto. El segundo punto es que Moisés es llamado milagrosamente de parte de Dios y pertenece a esa generación, junto posteriormente con Josué, de aquellos profetas que hicieron grandes milagros, hablando principalmente de si vemos el Éxodo, ¿verdad?, y las 10 plagas. Y no solamente eso, Moisés, frente a los documentos que tenía, las evidencias que tenía, redacta el Génesis, donde está por eso se llama Génesis, el libro de los principios, el principio de la humanidad y la intervención de Dios en los asuntos de la humanidad, empezando desde el Edén, pasando por el diluvio, Torre de Babel, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para el pensamiento deísta, el concepto de revelación y el concepto de intervención divina era imposible, porque no correspondía a su filosofía. ¿Ve? Hay un presupuesto filosófico. Dios no interviene. Y si la Biblia dice que Dios interviene, pues entonces tenemos que cambiar lo que dice el texto bíblico para que sea a favor de nosotros. Y lo primero que hace el deísmo es negar la autoría mosaica del Pentateuco y negar los eventos que están en el Pentateuco, los eventos milagrosos y el concepto de revelación, porque va contra su concepto filosófico de intervención de Dios en la historia. En ese sentido, ¿cómo ellos explican la existencia del Pentateuco? Pues se van creando diferentes teorías que podemos mencionar, pero son un poquito extensas para un programa de radio, pero son diferentes teorías que más bien nos hablan del Pentateuco como una amalgama de documentos basados en unos conceptos, principalmente los nombres de Dios, y también a los intereses de diferentes partes, como los sacerdotes, etcétera, etcétera. Esa amalgama poco a poco va formando en siglos posteriores, en siglos muy posteriores, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Y entonces interpretan la historia de Israel en forma evolucionista. No ven que Israel sea un pueblo de Dios, sea un pueblo escogido por Dios y que es recipiente de la revelación, sino que Israel es un pueblo nómada normal como cualquier otro pueblo, el cual va en forma evolucionista, ¿verdad? En forma de una evolución, creando una religión partiendo del politeísmo y poco a poco hasta que llega a un monoteísmo, señalando a una deidad en particular, que en este caso es Yahvé o Jehová, como usted la quiera llamar, Yahvé o Jehová, como el crisol de esa evolución religiosa que ocurre en Israel. No hay intervención de Dios en la historia, no hay ninguna revelación, sino que todo es una experiencia religiosa, en este caso, de ese grupo, ¿verdad?, nómada, bastante primitivo, que posteriormente se convierte en Israel. Nosotros en esta noche lo que nos interesa, básicamente, es probar la historicidad del Pentateuco. ¿Y qué queremos con eso? Si el Pentateuco es un documento
tan antiguo como testifica, ¿verdad? En la evidencia interna del texto, tan antiguo, por lo tanto responde a las realidades históricas las cuales narra. Y al responder a las realidades históricas las cuales narra, estamos frente a un documento antiquísimo, el cual su historicidad está sólidamente sostenida. Y vamos a ver a través de varias evidencias arqueológicas cómo el Pentateuco, ¿verdad? Cómo el Pentateuco recibe el apoyo de la ciencia arqueológica, estando claro que la ciencia arqueológica es una ciencia compuesta, ¿verdad? Y que necesita la ayuda de otras ramas del saber para formar una interpretación de los artefactos y de los lugares que excava. Un programa anterior que dimos acerca del diluvio, se había formado un grupo una sociedad geológica, pero que ninguno de los miembros que componían esta sociedad era geólogo. Cosas así, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se inicia la idea de que el diluvio no había sucedido, y eran deístas. Una de las filosofías que dominaba era precisamente el deísmo. Porque en ese sentido la geología seguía el actualismo. En este caso, ¿verdad? Sin desviarnos del tema del Pentateuco, los geólogos actualistas creen que el proceso que ha pasado la Tierra ha sido siempre igual. Puede haber existido una debacle pequeña, pero en el caso de los creacionistas, los que creemos en la Escritura, creemos que los cambios geológicos grandes vienen por un cataclismo que la Biblia identifica como el diluvio, ¿verdad? Como el diluvio. Pero eso sería otro tipo de tema. Nosotros vamos a ir poco a poco enseñando, ¿verdad? Para que nuestros radioyentes vayan adquiriendo conocimiento, ¿verdad? Y vayan enriqueciendo su lectura bíblica y su fe. Hablando de diferentes argumentos que utilizaban los liberales enemigos del texto bíblico para negar la autoría mosaica y al mismo tiempo negar la fortaleza histórica cultural del Pentateuco. Y cómo esos alegatos del pasado han sido ya destruidos por la evidencia arqueológica. Porque los liberales se han basado más bien desde un punto de vista teórico, sin tener ninguna evidencia a su favor, sino que de manera subjetiva han analizado el texto y han supuesto que las cosas no son como la Escritura dice. Exacto, pero viene porque hay un presupuesto filosófico, claro, ¿verdad? Sí. Si usted no cree que pueda haber revelación y si usted no cree que Dios puede intervenir en la historia, pues usted va a negar los eventos milagrosos y el concepto de revelación que está patente en la Escritura. Recuerde, existen grupos de personas que son influenciados por el deísmo, que buscan explicaciones naturales a los eventos milagrosos de la Biblia, y usted debe haber oído. Por ejemplo, una vez me contaron, para que usted vea, ¿verdad?, hasta dónde se llega en esa mentalidad, me contaron que la zarza ardiendo que vio Moisés, lo que pasaba era que en ese tiempo había un tipo, y yo voy a tratar de decirlo lo más serio posible, pero lo que da es ganas de reír lo que yo voy a decir. En ese tiempo había un tipo de cucubano, no es broma, que se posaba en esa zarza, y entonces usted sabe que, ¿verdad?, que el cucubano es de ese tipo de insecto, como también hay vida marina que en sí misma crea su luz, ¿verdad?, por las razones de la creación. Y entonces esa zarza en ese momento tenía muchos cucubanos, y Moisés pues no entendía lo que estaba observando, y entonces decía que era una zarza que ardía pero no se consumía. Pues ese tipo de imbecilidad nosotros tenemos que escuchar de los liberales para negar el texto bíblico, que habla claramente que Dios estaba allí y que había una zarza ardiendo que no se consumía. Y en ese sentido, nosotros vemos dos principios aquí
si creemos en la Escritura y creemos que Dios interviene en la historia, lo que dice el texto, eso mismo es lo que es. Pero si usted no cree en la Escritura como revelación, número uno, y usted no cree que Dios interviene en la historia, número dos, pues inventa todas esas explicaciones que salen posiblemente de lo más basurero de la mente de la gente, ¿verdad? Para decir una tamaño disparate y ridiculez como la que yo estoy planteando. Lo mismo ocurre con el cruce del Mar Rojo. En la pasada película Dioses y Reyes, ¿verdad? Que quería mostrar, es la última que se ha hecho sobre Moisés, pues usted ve que es un desastre de película, una basura de película, desde el punto de vista bíblico, y entonces cuando llega el evento del Mar Rojo, no es el evento milagroso, el portento que se narra en el Éxodo, que Dios abre el mar para que el pueblo pase en seco. No, es un proceso lento en el cual el mar se retira y el Moisés, ¿verdad?, que está siendo actuado allí, prácticamente ni se da cuenta hasta que despierta porque estaba dormido, yo no sé por qué. O sea, una soberana película de basura, la cual niega el texto bíblico porque se inclina a los conceptos deístas, negando la intervención milagrosa de Dios en la historia. Van a ser varios programas titulados Evidencias arqueológicas sobre el Pentateuco, sobre la antigüedad del Pentateuco, pero tenemos que dar las bases filosóficas de los enemigos del Pentateuco, como lo presenta la Biblia, para que entendamos esa mentalidad. Y yo quiero que usted sepa que miles de púlpitos en Puerto Rico están ocupados por ministros que no creen en la Biblia y no creen la veracidad del texto, no creen la historicidad del Pentateuco, no creen la autoría mosaica del Pentateuco, Y tienen nombre de evangélica y de cristiana. Exacto, y son apóstatas interesados en su cheque 15 y 30, pero no creen en la Escritura. Y por eso yo siempre le exhorto a usted que vaya y le pregunte a su pastor si cree. Porque si no cree, usted tiene que salir de ahí. Tiene que salir de ahí. Porque son gente que niegan el texto bíblico. Así que vamos a tener varios programas sobre esto para que vayamos discutiendo y ver las evidencias arqueológicas a favor de la antigüedad y la veracidad del Pentateuco. El hermano Raymond de Ponce nos pregunta ¿por qué algunos predicadores tienen guardaespaldas? ¿Por qué algunos predicadores tienen guardaespaldas? Primero, porque son unos charlatanes, vamos a empezar por ahí. Y segundo, porque, mire, quieren ostentar un ego. Porque ¿por qué usted tiene que tener un guardaespaldas? ¿Por qué un predicador? ¿Por qué yo como pastor tengo que tener un guardaespaldas? Mire, hermano, eso es parte de una mentalidad mundana de creerse importante y que le gusta ver que 2 o 3 personas estén alrededor de ellos con un radio walkie-talkie, hablando como si fuera el presidente de la ONU, protegiendo al presidente de la ONU. Y esas son charlatanerías y pocas vergüenzas. Eso es lo que es, porque eso le cuesta dinero a la iglesia. O sea, se bota el dinero en una charlatanería como esa, de personas que se creen yo no sé qué, y nadie ni sabe quiénes son cuando caminan por las calles. Nadie sabe quiénes son. Así que mire, lamentablemente yo le voy a decir una cosa a usted. Si usted pertenece a una iglesia donde el pastorita guardaespaldas, o como le llamen ellos, escudero, ¿verdad? Ese eufemismo pecaminoso, ¿oyó? Salga de ahí. ¿Qué usted hace ahí? Salga de ahí. Porque ahí se da gloria al hombre. Al hombre. Y no se da gloria al Señor. Por eso, hermano Rey me pregunta, ¿por qué algunos? Pues mire, lo que acabo de decirle. Por eso es, lamentablemente. Bueno, vamos a empezar a ver varias evidencias sobre el Pentateuco, la antigüedad del Pentateuco. Vamos a empezar con algunas pruebas sencillas, ¿verdad? Para ir complicando, ¿verdad? Y ver cómo aún en detalles ínfimos del Pentateuco, la evidencia arqueológica ha estado presente.
Pero mire, hay un pasaje que queremos discutir en esta noche y vamos a buscar Éxodo capítulo 5 versículos del 6 al 7. Por eso le digo que van a ser varios programas, porque queremos ver los textos primero y posteriormente comentar la evidencia arqueológica, ¿verdad? Éxodo 5 versículos del 6 al 7. Mire cómo dice la escritura. Dice, y mandó Faraón, del 5 al 7. Capítulo 5, versículos del 6 al 7. Ok, y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. El versículo 12 de ese capítulo. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Muy bien, escuche bien. ¿Por qué se hacían ladrillos con paja? Pues mire, los experimentos científicos, nos dicen unos autores, han demostrado que el uso de la paja picada en los ladrillos de adobe aumenta 3 veces su resistencia a la rotura. O sea, los ladrillos se hacen más fuertes. Pero al principio del siglo XX, para la década de los 20, hubo un arqueólogo muy famoso de la Universidad de Liverpool, Eric Pitt, afirmó que el relato de Éxodo 5 era erróneo. Y aún más, afirmó decir que manifestaba la ignorancia de la persona, ¿verdad? La ignorancia de la persona que escribió el relato, que en este caso, ¿verdad? Para nosotros es Moisés, y para ellos era un redactor que hasta el día de hoy nadie sabe ni quién es, porque eso sale de la mente, ¿verdad? De los inventos de los liberales. Y que por lo tanto, ¿verdad? Para él decía que como arqueólogo, que la paja era totalmente innecesaria para fabricar ladrillos. Porque el fango del río Nilo, afirmaba este arqueólogo, fraguaba muy bien los ladrillos y era un material bastante cohesivo y fuerte y no necesitaba paja. Lamentablemente, ¿verdad? Negando el relato de Éxodo. Pero mire lo que ocurre. El arqueólogo Dr. Joseph Free dijo: he examinado muchos ladrillos de adobe que rodeaban los antiguos templos egipcios y he detectado la presencia de paja en muchos de ellos. John Wilson, el eminente egiptólogo de la Universidad de Chicago, observó que la paja se usaba en buena parte de la fabricación egipcia de ladrillos. En resumen, como dice un autor, pero sería justo afirmar que el punto de vista extremo de Pitt debe modificarse ineludiblemente a la luz de la evidencia arqueológica, porque la evidencia arqueológica, como nos dice este autor, Charlie Campbell, indica que sí se usaba paja en los ladrillos y que la opinión del arqueólogo de Liverpool estaba totalmente equivocada y no se basaba en la evidencia arqueológica. Por lo tanto, el texto bíblico queda ¿qué? Reivindicado, reivindicado ante esa evidencia. Ahora, eso es, mire, un primer aperitivo que es algo sencillo sobre la evidencia. Ahora, uno de los argumentos que utilizaban los liberales en el siglo XIX, que no les gusta que se lo recuerden, no les gusta que se lo recuerden, pero es la verdad, y era que era imposible que Moisés haya escrito el Pentateuco, porque para la época de Moisés no existía la escritura. Y a ellos no les gusta que uno les recuerde esas afirmaciones, porque hicieron el tamaño ridículo cuando la evidencia arqueológica empezó a mostrar lo siguiente. Por ejemplo, el más antiguo documento hebreo hallado hasta la fecha es el calendario de Geser, escrito alrededor del año 925 antes de Jesucristo.
ya que obviamente se trata de un mero ejercicio escolar de un niño, era un mero ejercicio escolar de un niño, ello demuestra que el arte de escribir era tan bien conocido y ampliamente practicado en Israel durante el siglo X antes de Jesucristo, que hasta los niños aprendían a escribir en las provincias. Segundo, las tablillas de arcilla que se han encontrado de Ugarit, descubiertas por el arqueólogo Schaefer en 1929, se remontan hacia el año 1400 antes de Jesucristo. Su escritura es, número 1, alfabética y consta de 30 letras expresadas en un lenguaje emparentado con el hebreo más que con ningún otro dialecto semita. Dice nuestro autor, el doctor Archer, consisten principalmente en poemas épicos referidos a deidades tales como Baal, Anat, Asera y Mot, y exhiben el depravado politeísmo que caracterizaba a los cananeos en los días de la conquista israelita. Como ya se ha señalado anteriormente, ¿verdad? Y como hemos dicho aquí, ponen de relieve los varios términos rituales que muchos de los liberales negaron en esas tablillas, pero que la Biblia afirmaba que existían. También proporcionan, diferentes paralelos poéticos del idioma semita con los salmos que se encuentran en la escritura. Pero hay un detalle interesante, y vamos a buscar Éxodo 15, capítulo 15, versículo 17, y vamos a leer ese versículo, porque las tablillas de arcilla de Ugarit prueban la veracidad de ese versículo, directamente. ¿Cómo dice Éxodo 15, 17? Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Mire qué interesante. Cuando habla del monte de heredad, Moisés, ¿verdad? Y el escritor del Éxodo nos plantea un término, el monte de tu heredad, que es un término antiquísimo, y ese término se utilizaba en las tablas las tablas de arcilla de Ugarit para Baal. Las tablillas hablan de la morada de Baal como que está situada en el monte de su heredad, mientras en Éxodo Moisés toma esa frase y se la aplica a Jehová, porque el que en última instancia está en esa morada, el Dios verdadero, es el Dios verdadero. Pero lo que nos interesa es que usted vea que la escritura era, miles de años antes de Moisés ya existía la escritura, refutando ese punto de vista. Y número 2, que se utilizan aún frases de esa época aplicadas al Dios verdadero, que solamente en esa época se hablaban. Exacto. Y que no se podían aplicar a una época posterior, porque no la conocían, no la podían conocer. Entonces, que nos habla de la evidencia de la autoría mosaica y de la antigüedad del texto del Pentateuco. Así que esa forma, ¿verdad?, de negar la escritura en el tiempo de Moisés, la tuvieron que abandonar, pero la abandonaron en silencio. No dijeron, estábamos equivocados. Sí, no se disculparon. No, ellos la abandonaron en silencio porque ya la arqueología, ¿verdad?, la evidencia arqueológica, la evidencia de la formación de escritura y de idioma, los había aplastado. Sí, porque ellos nunca se imaginaron, cuando escribieron, y que tuvo fuerza cuando empezaron estos liberales a hablar y enseñar, tuvo fuerza, pero nunca se imaginaron que la arqueología iba a dar prueba en contra de ellos, ¿no? Así mismo es. Había otro alegato, ¿verdad?, en contra de la antigüedad del Pentateuco y de la base histórica del Pentateuco. Se alegaba que los relatos de Génesis, y escuche bien, los relatos de Génesis sobre la vida y las actividades de Abraham y sus descendientes no son dignos de confianza y a menudo no son históricos, y se llegó al extremo de negar de plano la existencia histórica de Abraham.
¿Por qué? Porque se necesitaba negar la historicidad del texto para posteriormente negar la inspiración del texto y definitivamente la intervención de Dios en la historia. La intervención de Dios en la historia. Ahora, ¿qué ha pasado? Para el 1922 al 34 hubieron las excavaciones en la ciudad de Ur. Fue totalmente excavada y resultó ser una importante y floreciente ciudad que gozaba de una avanzada civilización alrededor del año 2000 antes de Jesucristo. Lo cual coincidiría precisamente, y estoy leyendo del Dr. Archer, coincidiría precisamente con el periodo en que vivió Abraham. El común de los ciudadanos de la clase media habitaban excelentes casas que tenían entre 10 y 20 habitaciones. Había escuelas donde se educaban los niños, pues se han hallado tablillas que utilizaban los alumnos para aprender a leer y a escribir, aritmética y religión. Estos últimos años se ha planteado alguna duda, pero ya se sabe que Ur de los Caldeos ha sido excavada. Pero aún más, ¿qué se ha descubierto? El segundo punto ahí. El nombre de Abraham. El nombre de Abraham aparece en tablillas datadas del siglo XVI antes de Cristo. Hacia una tablilla acádica fechada para el 1554 después de Jesucristo. Aparece el nombre de Abraham, aparece el nombre de Abarama, aparece el nombre de Abaramán, que son derivados del nombre de Abraham. Lo que nos indica, no estamos diciendo que ese Abraham que aparece ahí es el Abraham bíblico, pero que el nombre Abraham era parte integral de Ur de los Caldeos, de donde salió el Abraham bíblico. O sea, no solamente se verifica la ciudad, como lo menciona la Biblia, sino también se verifica que el nombre de Abraham era parte integral de la cultura. Era un nombre común de Ur de los Caldeos, como dice la Escritura. Pero aún más, en cuanto a la carrera de Abraham en Palestina, las excavaciones de Siquén y Betel demuestran que fueron habitadas en los días de Abraham. Un escritor del siglo IX bien pudiera haber representado al patriarca cuando se detenía en ciudades que no existían en el siglo XX antes de Jesucristo, pero que ya eran famosas cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos. Mire, los eruditos criticaron a Génesis 13 como un capítulo no histórico basado que en el Valle de Jordán estaba relativamente inhabitado en los tiempos de Abraham. Pero las excavaciones han, desenterrado más de 70 solares en el Valle del Jordán, algunos de los cuales se remontan a 3000 años antes de Cristo. En ese sentido, no solamente se ha demostrado la existencia de Ur de los Caldeos, sino de las costumbres que el libro de Génesis narra. Muchas de las costumbres que el libro de Génesis narra. Lo cual nos habla de la gran verificación histórica de Génesis. Ahora, si vamos a Génesis capítulo 14, los que tienen su Biblia, ¿verdad? Génesis 14, versículo 1. Vamos a lo que dice Génesis 14, versículo 1. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, el versículo 1, ¿verdad? Sí, el 1. No repítelo. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tilda, rey de Goim. Muy bien. Inicialmente, Génesis 14:1 se negaba y se rechazaba porque los nombres que aparecen ahí de los reyes de Mesopotamia eran ficticios. Número 2, que no se hacían viajes largos desde Mesopotamia a Palestina en la época de Abraham, que no existía tal camino al oriente del río Jordán. Lamentablemente, ¿verdad? La evidencia arqueológica ha demostrado que no solamente los nombres de esos reyes
han sido excavados y descubiertos en las excavaciones arqueológicas, ¿verdad? Que no solamente habían sido señores en esa área, sino también la evidencia arqueológica que sí se hacían viajes de Mesopotamia a Palestina, y que aún más se menciona y se han descubierto nombres como Arioc, rey de Elazar, como dice Génesis 14:1, y está fechado según el tiempo después de Hammurabi. Estipula también, y se ha encontrado evidencia arqueológica, que la carreta alquilada no debe dirigirse a la costa del Mediterráneo, decía así, lo cual indica que se hacían viajes con carretas a Palestina en aquellos días, como dice Génesis 14. Así que, lamentablemente, también negar lo que dice el texto bíblico en relación a Génesis 14 también ha sido destruido. Pero mire, hay otro detalle que queremos discutir para el final de nuestro programa. Vamos a seguir la semana que viene, ¿verdad? Y era en relación a los camellos en Egipto en tiempos de Abraham. En determinado momento, los críticos de la Biblia, los enemigos de la Biblia, alegaron que el concepto de camellos en Egipto, como dice Génesis 12:16, no existía en el tiempo de Abraham. Génesis 12:16, ¿cómo dice? E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Muy bien. Los críticos sostenían, hermanos, que los camellos no fueron conocidos en Egipto hasta mucho después de la época de Abraham. Posiblemente hasta más tarde. Y uno de los motivos por los que sacaron esta conclusión fue porque en las pinturas y relieves de las tumbas egipcias no aparecían camellos. Pero la evidencia arqueológica posteriormente desmintió eso. Ha demostrado que hubo camellos en Egipto incluso antes de la época de Abraham. Algunos de los hallazgos que se remontan al periodo del 8º siglo antes de Cristo y el periodo anterior al año 2000 antes de Cristo incluyen en las evidencias arqueológicas estatuillas y figuritas de camellos, placas donde se representan camellos, grabados en roca y dibujos, huesos de camello, un cráneo de camello y una cuerda hecha de pelo de camello. Aparte que se han encontrado tablillas con referencia a leche de camella. Así que negar también la fauna que se menciona en Génesis, lamentablemente ha encontrado sus fallas frente a la arqueología bíblica. Mire, nosotros vamos a seguir este tema la semana que viene. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Dios te bendiga a ti, Dios bendiga a tu familia y que la paz de Cristo esté sobre ti y los tuyos. Dios te bendiga ricamente.